Ahí estamos. Hey, Víctor, loco. ¿Cómo andás, mi querido Luis? ¿Cómo andás, mi querido Marcelo Bogado? Estamos acá con el gran Marcelo Bogado. Qué bueno, antropólogo paraguayo, ¿verdad? Licenciado en filosofía. Tiene un máster en antropología. ¿Verdad? ¿Y etnografía también? ¿Etnología puede ser en la Universidad de Buenos Aires? No, etnobiología. Etnobiología, qué lado. Mira, vos sabés que yo estudié en FACEN, donde está la carrera de biología, tengo muchísimos amigos biólogos. No sé si es lo mismo, pero por ahí va, supongo, ¿verdad? ¿Qué es la etnobiología? Así ya podemos arrancarlo ya. Y bueno, antes que nada les saludo, un gusto estar aquí con ustedes. Es totalmente divague y espontáneo, así que no hay ninguna estructura. Amigos de hace años, sobre todo Luis, desde la adolescencia, y Víctor ahí... De la vida, de la calle. De la calle. Nos encontramos nos encontramos algunas veces, yo creo ya charlamos ahí con Luis. Ya, sí. Ya una oportunidad. Y es un poco el circuito nietzscheano. En un tiempo era el circuito filosófico existencialista. Qué loco. No, que es todo una cuestión el tema de la antropología, la filosofía, porque viste que en estos tiempos, mi querido Marcelo, de que se plantea solamente lo utilitario, ¿verdad? Todo lo que es el pensamiento que pueda salir un poco de esa de utilidad del mercado, te voy a decir, pasa como pues, por otro lado, te voy a decir, ¿verdad? Sí, pero vos sabés que justamente si hablamos de eso, la antropología también fue y es utilizada por el mercado, ¿verdad? También utilizaron. Todo lo que tiene que ver con esta cuestión de experiencia del usuario, todo el tema para crear aplicaciones. Claro, tiene que ver con los estudios antropológicos. Son digamos, estudios etnográficos de cómo usa la gente los productos y todo eso. Mira, boche. O sea, es un laburo antropológico. Sí. Entre comillas. Sí, así mismo. Entiendo. Che, los antiguos y los nuevos. Sí. Este es el libro, ¿verdad? Acá está. Sí. Que lanzaste recién, Marcelo, ¿verdad? Sí. Yo te vi en otro programa, justamente con nuestro amigo Bruno Masi, que también no se le... Que sobre los Nivaclé, el trabajo. ¿Por qué el título Los antiguos y los nuevos? Y los antiguos y los nuevos son los términos que los propios Nivaclé usan para referirse a ellos y a sus antepasados. Entonces, justamente la idea es mostrar un poco cómo un pueblo del Chaco paraguayo y argentino pasó de vivir a la manera tradicional a ser una sociedad actual del siglo XXI. Entonces, mostrando un poco esa evolución, se ve un poco cómo hacían las cosas los antiguos y cómo hacen en la actualidad los nuevos. Y también el objetivo es sobre todo quitar un poco estos estereotipos e ideas preestablecidas que tiene un poco la gente de la sociedad nacional, que es que los indígenas son unos seres anclados en el pasado, algunos incluso dicen son nuestros ancestros y cosas por el estilo. Entonces, demostrar un poco que son sociedades del presente. Claro, no es una cuestión que se tiene que mirarlo en forma retrospectiva, sino que estamos ahí integrados, te voy a decir, o lo que está pasando ahora, mi querido Marcelo, que hay un problema por el tema del debate que veo en los medios, de una cuestión ahí del indie, que están la gente de los pueblos originarios, y ahí la cuestión de hay que respetar ¿cómo te voy a decir? El derecho al tránsito, entonces hay que desalojar. Te digo nomás que hay toda una hipocresía y una forma de
de mirar un poco medio jodida, justamente viendo como esa cuestión medio O sea que- ancestral. O sea, la ancestralidad al final se utiliza como una cuestión de quedarse en el tiempo, de Es como, perspectiva. claro, se transformó como en un cliché, digamos, como en algo que hay los indígenas y no sé qué, somos paraguayos, el guaraní, todo ese folclorismo que se utiliza, justamente, se utiliza de mala manera. Como que vos tiene un nombre, vos le pusiste un nombre a eso, folclorismo, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero es un folclorismo así medio berreta, ¿verdad? Berreta, claro. Que se utiliza muchísimo, pasa en la música también. Claro. Pasan las artes también, ¿verdad? Y el tema este de los indios, de nuestros ancestros, nuestro idioma guaraní, ¿verdad? Y los tendotá hablando en guaraní, qué sé yo. Pero en realidad las raíces y la profundidad y el presente de este pueblo Claro. está ausente en la boca de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces es bueno que existen este tipo de cosas y que se reivindique el presente del Claro, pueblo claro. nivaclé, ¿verdad? Claro. Justamente estamos hablando de Bianca Orqueda, que es Claro. una cantante que hace temas en ese idioma, ¿eh? Ajá. Pero con un ritmo absolutamente, ¿verdad? Moderno. Moderno. Ujú. Sí. Ajá. No, y estas son cuestiones que pasan en toda nuestra región, que existe como un doble discurso, ¿no? Incluso se usa a nivel identitario esta cuestión de nosotros y nuestro pasado indígena, ¿verdad? Que no es algo que pasa solamente en Paraguay, pasa en otros países también, no en todos, pero por decir en Perú o en México, existe así una cuestión que se toma un pasado indígena glorioso como parte del patrimonio del país, pero finalmente a los indígenas del presente se los tiene relegados. Es totalmente, claro. Entonces se exalta un pasado glorioso, pero en el presente no se los toma en cuenta. Y en el caso paraguayo también pasa algo parecido, sobre todo que nosotros tenemos este discurso de que somos una nación mestiza. Exactamente. Entonces por ese lado es como que nosotros somos medio indígenas, medio españoles. Y de ahí viene incluso esta cuestión de que los indígenas actuales son nuestros ancestros. Esto, claro. Vos sabés que quería nomás comentarte porque es coincidencia, pero creo que estábamos viendo nosotros, el domingo estaba viendo, por ejemplo, la película esta, La Misión, ¿verdad? Y hay una crítica que le hacen, que yo también ahora viendo la segunda, tercera, me gusta la música de Ennio Morricone, esta de la Gran Siete, ¿verdad? Pero que le infantiliza al indígena. En el digo, el cine cómo hace esa infantilización como si fuera que era demasiado inteligente, eran los españoles y los otros eran medio retardados mentales, te voy a decir, no sé, siempre riéndose y siempre como que, no sé cómo decirte, todo un cliché, ¿verdad? Y con respecto a la heterogeneidad que existe en Paraguay, los nivaclés no son guaraníes, para entender nomás también un poco, ¿verdad? Que también hay como una imposición desde el guaraní y la invisibilización de otras etnias, Claro. de otras culturas, ¿verdad? Que no son guaraníticas. En el caso del nivaclé, ¿qué sería, por ejemplo, dentro de qué clasificación antropológica caería, para decirlo de alguna forma, en mi lenguaje neófito? Profano. Totalmente profano del tema. Sí, bueno, los nivaclés son de la familia lingüística mataco-mataguayo. Ahí están los mascá también, los manjuy. En Paraguay y en Argentina están también los huichí. Y en Bolivia están los Huenayec, que son pueblos parecidos. Pero eso que decía es muy interesante porque justamente está toda esta cuestión de Occidente que creó la exotización de los otros, ¿verdad? Sí. Oriente, allá como una cosa fantástica, qué sé yo. Y yo creo que el mundo en el que vivimos tiene todavía esos lentes occidentales de... Justamente tiene esta cosa, como vos decís, infantilizar a los indígenas, mostrarle a los mexicanos como delincuentes, Claro. a los de Medio Oriente como terroristas. Y bueno, nosotros nos criamos con esas cosas, como Rambo, el salvador del mundo, ¿verdad? Claro. Todos unos estereotipos y, como dirían, unos repertorios. Como diría una antropóloga también, o filósofa, Sueli Rosnick, no sé si la conoces, que es de la escuela de Guattari y eso. La que habla de una cosa interesante, su concepto, dice el inconsciente colonial capitalístico. Es decir, que hay un inconsciente que se te instala y justamente el cine es una forma de poder poner ese inconsciente, ¿verdad? Y que nosotros como artistas, digo nomás la responsabilidad, porque ahora nosotros hicimos una película que algún día se estrenará, esa onda, con el querido Ramiro Gómez, sobre el pueblo nivaclé. Nos fuimos hasta allá, hasta Casuarina puede ser,
¿verdad? Hacia ahí a grabar una película con actores Nivaclé y eso, ¿verdad? Y con amigos, compañeros que al final re bien la pasamos. Y cómo decirte, ver cómo el cine puede llegar a ser eso si no hay un estudio profundo o por lo menos una intención no ¿cómo te voy a decir? De compromiso y acercamiento ético del artista, un tema que no le involucra directamente. No sé si me explico, ¿verdad? Yo quiero tratar un tema y yo me tengo que acercar con un sentido de respeto, diría yo. No sé si me explico para no... Pero lo que pasa es que yo también creo que es un tema de huir un poco de la profundidad de las cosas, ¿verdad? Porque si hablamos de lo original, pues estamos hablando de la contemplación automáticamente, ¿verdad? Claro. Del ser antes que el hacer. Claro, ¿verdad? claro. Del contemplar antes que el accionar. Entonces, el originario por lo general, tengo yo esa concepción también, ¿verdad? Pues, puede ser que esté equivocado, pero es como más contemplativo de la existencia, ¿verdad? Como más vinculado claro. a la naturaleza, está como más compenetrado con las cosas, vivas. O sea, para ellos todo tiene vida. Y en un mundo como el nuestro, ¿verdad? De alguna manera como fue evolucionando hacia este lado un poco más alejado de esas cuestiones. Entonces es como que da un poco de miedo mirar y profundizar todo aquello que tenemos que revisarnos, ¿verdad? Y yo creo que los originarios pues, nos ponen, inconscientemente nos damos cuenta de eso. Claro, ¿y cómo se da eso, como vos ves ahora en Paraguay? Porque tu libro trata de eso básicamente, de esa cosa más de integración, de cómo se va dando esa relación entre un pueblo, te voy a decir, con todas sus desventajas dentro de lo que es el sistema, te voy a decir, no sé si es que desventajas te digo en el sentido de esa cuestión que vos mismo decís del prejuicio que tiene el paraguayo, por ejemplo, hacia los pueblos originarios, ¿verdad? ¿Cómo vos lo ves ahora, la situación un poco cultural, económica, de los Nivaclé, por ejemplo, ¿verdad? En el caso que yo creo que este es el texto que estás planteando, tu reflexión. Sí, en el caso de los Nivaclé, sucede algo que sucede en todas partes, que muchas veces nosotros, o sea, cuando nos imaginamos sobre un pueblo específico, sobre los paraguayos, por ejemplo, por decir, solemos pensar que todos son parecidos o iguales o ven las cosas de la misma manera. Y no es así. Entonces, por decirte nomás sobre esta cuestión de si tomamos cómo ellos mismos ven esta dicotomía entre los antiguos y los nuevos, hay gente que digamos que dice que la forma de vida de los antiguos ya es algo del pasado. Nosotros somos los nuevos y tenemos que vivir de una forma diferente. Y otros, sin embargo, tratan de seguir ciertas cosas. Incluso hay una foto ahí que retrata un poco esta cuestión, donde se ve a unos ancianos, varones, que están cantando con una maraca. Y se ve que están unos niños ahí atrás mirándole a ellos. Y pasa que hay cosas como esas, los cantos, las danzas tradicionales, que los ancianos quieren continuar, quieren enseñarle a los niños, a los jóvenes, pero ellos ya observan nomás y ya no quieren participar. Y eso es algo que está pasando y que, bueno, pasa en todas partes. A nosotros también nos pasa que ya no somos iguales a como eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y es parte de la sociedad, o sea, el mundo globalizado en el que vivimos. Que cada uno estamos en nuestra aldea, pero también al mismo tiempo estamos conectados con el trend del momento de internet, ¿verdad? Con el video viral y todas esas cosas. Claro, también se integra eso dentro de... Yo cuando me fui, por ejemplo, al pueblo, que cuando grabamos la película, que fue hace 7, 8 años atrás, ¿verdad? Había una radio, había toda la comunidad, estaba súper... La escuela, ¿verdad? Toda la cuestión de la radio, te digo, en idioma Nivaclé, cuando eso yo no le conocí todavía a la chica que canta, ¿cómo era que se llamaba? Bianca, ¿o qué? Bianca. Pero te digo que había como una cuestión, y justamente la película un poco que narra un poco esa historia, que, bueno, no quiero hacer ni spoiler ni nada, pero un poco esa relación entre los Nivaclé, el tema de los menonitas, que es muy, muy loco, y los paraguayos también, porque ahí yo me di cuenta también que hay como el paraguayo, o sea, no hay una identificación como yo soy paraguayo, no sé cómo es esa cosa, o sea, la identidad. ellos dicen por los paraguayos, por nosotros. Por nosotros, exactamente. No sé si me explico. Hay como una cosa ahí que se nota dentro del razonamiento, de esa cosa de otredad. No sé cómo decirte, ¿verdad? Claro, sí. Hay como una...
No, pasa que a nosotros de repente nos cuesta un poco imaginarnos de que los pueblos indígenas que viven en nuestros países pasaron por procesos históricos muy recientes en los cuales recién están, digamos que, formando parte de una nación Claro, multicultural. claro, multicultural que les engloba y que le engloba a otros pueblos, a otra gente de diferentes culturas. Pero justamente en el caso de los Nivaclé, ese proceso por el cual ellos hoy en día forman uno de los 19 pueblos que viven en el Paraguay, sucedió en los últimos 100 años o un poco más. Entonces, es normal que ellos justamente se sientan identificados como Nivaclé y que no se sientan como paraguayos. Claro. Por ejemplo, y una pregunta nomás quería hacerte. Los Nivaclé tienen que, viste que, bueno, yo tuve que hacer un ensayo sobre la religión guaraní en un seminario que estoy haciendo, un doctorado de Historia y Teoría del Arte, y el seminario básicamente era sobre la tensión antropológica, le llamaba, el de Bataille. Entonces yo agarré esa tensión antropológica de Bataille y la interpreté desde el punto de vista de la religión guaraní, ¿verdad? Y el tema del arte, el tema del teatro y toda la cuestión, ¿verdad? Y ahí lo que planteaba un poco en todos los textos que había leído, que los guaraníes tenían como unos, dentro de lo que era el concepto esta de la, ¿cómo era que le decía? Algo así como la ontología depredatoria, algo así. No sé si era muy radical ya su cuestión de que los guaraníes tenían como enemigos, que eran los pámpidos del Chaco. En el caso de los guaraníes que le llamaban, ¿cómo se llama? Guaycurúe, como una forma de ofensa. Los Nivaclé no tienen que ver con ese, o tienen que ver con esa, con los pámpidos del Chaco, con lo que ellos llaman que vienen a ser lo que están acá, las etnias, la pucha, Guaycurúe, pero tienen un nombre que ellos, ¿cómo se distancian de ese nombre Guaycurú? Que son, a la pucha, me olvidé. Los toba y eso, los come. Ellos no tienen parentesco con los Nivaclé, con ellos, ¿o sí? No. La familia lingüística de Guaycurú es una y la Mataco-Mataguayo es otra. Ellos estaban, los Nivaclé, en la zona del Pilcomayo y hasta el río Bermejo. Era una zona diferente, no llegaban hasta acá. No, ellos no tuvieron relación entonces con los guaraníes, los Nivaclé. Relación directa, no. No, o sea, no hay una relación así como que, en el caso que había con los Guaycurúes, te voy a decir, ¿verdad? Con de guerra y que había una cosa ahí de, supuestamente, ¿verdad? Según lo que Che, Marcelo, justamente ahí te quería explicar porque yo pude leer algo, o sea, pude ver algo, avistar algo sobre algo que escribiste en ABC. El tema de la recolección de las cabelleras de los guerreros. Porque Sí. eso, viste, que es algo que nosotros pensamos que pasa justamente en Estados Unidos, nomás que... Acá también pasaba. Y los Nivaclé tenían esas prácticas también, ¿verdad? ¿Puedes contar un poquitito de eso? Pues interesantísimo. Sí, el tema de sobre todo la decapitación de los enemigos pasaba bastante en América del Sur, en diferentes pueblos, ¿verdad? Los más famosos eran estos jíbaros o shuar ahí de la Amazonia, los famosos reductores de cabeza. Pero también existían los que quitaban lo que se dice scalp, el cuero cabelludo, y eran sobre todo los guerreros ahí de la zona del Pilcomayo, diferentes pueblos, entre ellos los Nivaclé, los Com, ¿verdad? O sea, perdón, los Pilagá, los Huichí. Y esta práctica sobre todo tenía que ver con, tenía una finalidad mágica, digamos, que era aprisionar el alma del guerrero muerto, que servía como espía de los suyos. Y entonces en el chamanismo chaqueño en general existe una concepción de que todo tiene un espíritu. Claro. Animista. Sí, exactamente, animista. Y los chamanes veían la forma de captar la esencia de las cosas y que les enseñe un canto. Entonces cuando repetían el canto que le enseñaba ese objeto, tenían ese poder. Y en el caso de las cabelleras, los que habían matado a alguien y hacían un ritual, dice que escuchaban un canto que venía de esa cabellera y les enseñaba entonces cómo tenían que cantar ellos para tener poderes mágicos. Wow. Que les servía como espía en la guerra y también para... O sea, el espíritu de su enemigo le servía de protector, de guía, digamos. Sí, sería su esclavo, diríamos. O sea, ok. Sería su... pero también era sobre todo... Pero tenía un carácter sagrado en un sentido, o sea, era...
Sí, y también tenía una finalidad que era la venganza, porque la guerra ahí en la zona era Ese. siempre... O sea, pero eh, era similar entonces a los guaraníes también su relación así de guerra. sí, los guaraníes también estaban en guerra y lo que les inspiraba era la venganza. La venganza. Y es Pero, también así los nivacles. sí, pero en el caso de los guaraníes, la venganza se manifestaba por medio del canibalismo, ¿verdad? Ah, Y en el caso de los nivaclés, a partir de coleccionar los cueros cabelludos de sus enemigos. Ah. Es bueno ver las luces y las sombras de todo, ¿verdad? Porque Lo de hecho el ser humano, humano ¿verdad? es dual, ¿verdad? Pero lo loco es que se le dice salvaje a ellos por ese tipo de cuestiones. Sin embargo, nosotros, bueno, la bomba atómica, ese tipo de cosas. Claro, que una forma más- Es como que más es un densa. salvajismo sofisticado, Claro, ¿verdad? claro. Yo creo que es inevitable esta dualidad en la psique humana, ¿verdad? Es ancestral justamente, Claro. ¿verdad? Pero de repente una de las maneras de administrar pues es justamente canalizándola hacia el lado, Claro. darle un sentido más trascendental, Claro. ¿verdad? Pero lo que decía nomás con respecto, ver esas partes, te voy a decir, esa cuestión de la guerra, es un poco salir también de esa idea que te digo de infantilizarle Claro. a la cuestión de la, ¿entendés? Cómo pasaba en la misión, porque te muestro, ¿verdad? Como película, o sea, cómo llegar a esa sabiduría sin caer en esos estereotipos, ¿verdad? Ver un poco ese... Susnik decía eso, ¿verdad? Básicamente decía que... Pero Marcelo, también existen, ¿cómo se dice? También existen originarios pacíficos, ¿verdad? Que no practican, o sea, en el mundo, te digo. Sí, sí, sí. Hay tendencia también hacia civilizaciones, ¿no? Hacia aldeas pacíficas, gente que vive una espiritualidad pacífica. Por ejemplo, los Hopis, Sí. ¿verdad? Que eran los hobbies. ese Los, va a los, tomar. los indios Hopis, por ejemplo, ellos no siempre hablan tipo de armonía, ¿verdad? De buscar la paz, de buscar la trascendencia espiritual. Es como que tienen una visión más armónica de la existencia, me parece, ¿verdad? Si puedes dar una introducción. Sí. Bueno, en el Chaco teníamos los chanés, que ellos eran pacifistas y justamente como sus vecinos no eran pacifistas, Ah, se aprovechaban de ellos y le tenían como siervos, ¿no? Ahí se dio una cosa particular que era que se dio algo así como el feudalismo europeo, Ajá. practicado por pueblos indígenas, Ah. que le sometían a los chanés, los guaycurú, ¿verdad? Y ¿Qué le hacían? Le sometían. sí, o sea que básicamente tenían que producir la tierra y parte de su producción le daban A ellos. a ellos. Sería como unos señores feudales. Pero después tenés los famosos COI en Colombia, ¿verdad? Seguramente yo le habrás cono- escuchado hablar. sí, yo habrás le escuchado conozco. hablar. Lo que tiene el maíz y el... Que ¿Cómo se llama? No es la, maíz. la harina de coca. Ah, esa no me acuerdo, esa. ¿Quién no tiene algo en su mano así que están como haciendo algo? Sí, Mucho- sí. Es ¿Sabes qué? una herramienta principal para ellos. ¿Sabes qué era Los que ese? están todos de blanco, ¿verdad? Sí, Sí, tiene eso. un- Vos sabés que era, que, viste que mastican la coca y ellos hacen como un objeto de eso. Lo llamo yo ahí ¿verdad? Ellos son hacen rituales, eso tienen. Sumamente espirituales son. Sí, pero también tenés, qué sé yo, pueblos de Norteamérica que tenían toda una cuestión así de pacifismo y todo eso, pero Tuvieron que... también eran guerreros. O Claro. sea, Claro. la cuestión es que vos, si tenés todos enemigos que son pueblos guerreros, si sos pacifista, no es buen negocio. Claro, claro. Tenés que claro. defenderte también. También que eso es lo que también lo que digo, ¿verdad? Antes, para hablar un poco históricamente, yo entiendo que lo que vos dijiste que como una integración actual de los pueblos, pero la América precolombina también había todo una cuestión de imperialismo, de guerra, de esclavitudes, ¿verdad? Eso era como que también la ley, te voy a decir, no solamente que era una cuestión de... pero en general lo que veo yo de positivo, entre comillas, de los pueblos originarios es su integración con la naturaleza. O sea, ellos tienen una compenetración con la naturaleza y tienen, como vos decís, todo tiene espíritu, ¿verdad? Entonces como que hay ahí algo positivo que rescatar, que no andan contaminando por ahí así nomás las cosas, sino que o es una visión también muy romántica de ellos o existe un lado diferente al respecto. Y habría que ver caso por caso, Ujú. pero hasta donde yo sé, hace un tiempo también se hizo algún estudio en la Amazonia, por ejemplo, sobre esta idea de que la Amazonia es un bosque virgen y que lo que estuvieron viendo es que en realidad como el ser humano hace bastante tiempo que está ahí,
lo que parece completamente natural, de alguna forma Una el ser intervención. humano siempre sí, intervino ahí y Ujú. puso alguna plantita acá, otra allá. Entonces, por ejemplo, no es tan virgen la selva. Y también, no te puedo decir ahora con exactitud así un estudio, pero hay gente que estuvo viendo que hay pueblos que son bastante depredadores también. O sea que esta cuestión de que el buen indígena, guardián de la naturaleza, en muchos casos no es tan así. Eh, Incluso, no sé, esta cuestión de los mayas, se suele decir eso, que Ujú. agotaron los recursos allá En donde los estaban. También en la isla de Pascua y demás, que incluso hubo todo un problema ahí de rebeliones y cosas por Claro. el estilo, porque Los aztecas eh, también tenían No te cuestiones. sí, o sea, o sea, que hubieron casos donde las cosas no funcionaron bien porque agotaron los recursos y no es que realmente todos los pueblos indígenas tienen esa visión. Ujú. Aunque sí hay ciertas cosas como, por ejemplo, generalmente existen esta creencia del el dueño de los animales, ¿verdad? Claro. Que los Nivaclé tenían también, eso se menciona también en el libro, y que generalmente esta figura mitológica, diríamos nosotros, eh, justamente una de las cosas que hacen es que le castigan a los cazadores que cazan más de la cuenta, Claro, que claro. tienen que siempre garantizar que haya cierta Cierto cantidad. equilibrio. Sí, sí, exactamente. Eso sí suele ser bastante frecuente en los pueblos indígenas. Claro. O sea que tienen cierta conciencia, digamos, o sea, bastante conciencia en ese sentido. Qué loco. Sí. Pero también hay excepciones. O sea, no todo es tan Todo, romántico, claro. ¿verdad? Todo llevado. Pero está bueno conocer, ¿verdad? Claro. Saber. ¿Y quiénes eran los enemigos? Hablando nomás de lo que preguntaba Luis, o sea, ¿con quién se confrontaban los Nivaclés? ¿Quién eran sus... que su relación guerrera, te voy a decir, ¿verdad? Y sobre todo con los Tobas, o sea, los Com También, y claro. los Pilagá, pueblos vecinos de la zona. Ujú. Y después ya con los blancos también, donde ellos estaban, primeramente vinieron los bolivianos, o sea, en realidad primero se enfrentaban con el ejército argentino. Ah, mira. Esa cuestión que se hizo en el sur, ahí la campaña en el desierto y demás, se hizo algo parecido también en el Chaco. Y, Que era de aniquilación, ¿verdad? exactamente, genocidio era. Hoy en día diríamos genocidio, Genocidio, sí. era borrarle el mapa. Que era la idea de Sarmiento, ¿no era? Sarmiento y todo su... Claro, civilización, no barbarie, digamos. Eso fue después de la guerra de la Triple Alianza. O Sí, después, un poco posterior. medio en la época, ¿verdad? Un poco antes, un poco después. Pues, Pero viste que la idea, pues, justamente era que los indígenas representaban el retraso. Y lo europeo era el modelo a seguir y entonces se traía inmigrantes de otros lados y se les terminaba a los indígenas locales. eso era lo civilizado, como dice Luis, era totalmente civilizado, pero... Y entonces entre los enemigos tuvieron primero los argentinos, después los soldados bolivianos, los paraguayos también, los soldados paraguayos durante la guerra del Chaco. Y hasta que terminó, con la guerra del Chaco terminó todo, digamos, esa guerra y demás. Qué loco. O sea, ¿y ellos cuál fue la relación con la guerra del Chaco de los Nivaclés, con el Paraguay? Y em, acá hay unos testimonios en el libro que había recogido Chase Sardi que cuenta por qué a los paraguayos se les decía Palabay Nu, que quiere decir paraguayos perros. Ajá. No sé si conoces eso. No conozco, no. Era que los paraguayos se tiraban sobre las mujeres Nivaclé. Nivachay. Ah, Y bueno, tenían relaciones sexuales o a la fuerza o con un cierto consentimiento y que por ese comportamiento le decían paraguayos perros, ¿verdad? Palabay Nu. Porque se Y- comportaban como perros, básicamente. Sin Peor poder, que los o sea, perros. Claro, Sí. eran una... Y eso le chocaba a los nivaclés, que si bien tenían una cierta libertad sexual prematrimonial, pero el tema de las relaciones sexuales entre los jóvenes era una cuestión de confianza, de amistad. O sea, tenían que conocerse y todo eso. y el No, tema no era es- así nomás. El Nada, tema así de sin nomás. consentimiento está ausente en su cultura. Ese tema de relaciones sexuales sin consentimiento mutuo. Sí, no, claro. Pero sobre todo la mujer lo que era la que tenía siempre La que definía. tomaba la iniciativa. Ah, mira. Ella es la que elegía, digamos. Sí.
ella es la que le levantaba a los hombres. Diciendo mal. Tenía mal y otra, pronto. era otra la cultura en ese Eso sentido. también es interesante saber, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? El tema de las violaciones y todo ese tipo de cosas. Entre los pueblos originarios vemos que también muy poco, si es que hay, creo que hay muy poco, o existe o existió, mucho menos de lo que puede existir en una sociedad occidental, ¿verdad? No sé si esa, por ejemplo, es mi percepción, me gustaría saber cuál es la La realidad. realidad era- Y habría que ver caso por caso, ¿no? Nuevamente. Porque cada pueblo tiene su forma de ver las cosas y habría que ver caso por caso. Claro, claro, no hay una respuesta. Sí, sí, única. Bueno, en el caso de, Sí. de las guerras, por ejemplo, había una, bueno, en el caso Sí. de una captación de mujeres y eso. En Así el caso de los mismo. guaycurúes, por ejemplo, ellos o sea, secuestraban básicamente y después inclusive le sacrificaban a la mujer. No sé si estoy equivocado ahora, porque según lo que es como que tenían, no es un mito nomás eso. Sí, Eso así que eran mismo. como- Y eso mismo hacían los Nivaclé también y sus También. vecinos. Ah, ya. Generalmente lo que se entiende por guerras, con la palabra guerras, no es No, como nosotros occidental. entendemos que es encontrarse en un campo de batalla o algo así, sino que era más bien atacar una aldea enemiga, matar sorpresa. de sorpresa, Claro. matar a quien se le podía matar, y generalmente lo que llevaban de cautivo eran mujeres y niños. Y a los niños le adoptaban y después se volvían como espías de su propio pueblo, porque eran bilingües también. Y Qué de repente locos. se podían mimetizar ahí meterse en una aldea enemiga y hacerse pasar como que eran parte de ese pueblo y espiar y después venir y ¿Y contar qué lo que pasaba. qué- Y las mujeres eran cautivas y sí, eran... le tomaban como concubinas. Concubina, claro. Y tenía hijos y ellos después, ¿verdad? Los hijos también eran parte de la tribu, Claro. de o sea, del colectivo, te voy a decir, ¿verdad? Digamos que estaba como, formaba parte de lo que ocurría, o sea, era así la cosa. y era lo que diríamos el derecho de guerra de ellos. Como la esclavitud era parte del derecho de guerra en la antigüedad y hasta hace Poco. unos relativamente siglos poco. atrás. Claro, claro, claro. Qué interesante. Interesante. Me hacen muchas cosas que quiero preguntar, sí, no sé ni por claro. dónde empezar. Porque lo que quería decir nomás, yo justamente estaba leyendo los ensayos Montaigne, y hay unos ensayos que hablan de los Tupinambá, Sí. ¿verdad? Donde él, imagínate, el tipo 1590 por ahí, ¿verdad? Sí. Pero él toma una postura de defensa de la cultura Tupinambá, diciendo que ellos, porque él explica ahí el tema de la antropofagia, ¿verdad? Que ellos Sí. tenían, pero que cuál es lo que es la diferencia y cuántas experiencias de antropofagia europeas en las guerras y todas las atrocidades que hacían. Entonces, no hay nada por qué decir que ellos son más... y defiende bastante dentro de su ensayo, por ejemplo, a lo que es la cultura en ese momento indígena para los europeos, que era como que nueva, ¿verdad? Muy loco, ¿eh? Ujú. En esa época ya había ese tipo de... Y también vos sabes que, Sí. para ampliar más el tema, estamos hablando en la Univaclé, pero yo sé que vos también tenés otro conocimiento sobre el tema, ¿viste la tierra sin mal, la famosa tierra sin mal? ¿Verdad? Ahí pues hay una discusión ahí, si realmente era una cuestión solamente física o tenía que ver con algo más religioso, con algo más, con un sentir más mágico, ¿verdad? O sea, vos con los estudios que hiciste, ¿por dónde más o menos crees que viene la mano? Porque también me imagino que se sacan conclusiones desde la antropología o se trata de hacer lo más científico posible, pero también hay cosas que uno puede interpretar o no. Sí, desde hace más o menos 40 o 50 años existe toda una corriente en las ciencias sociales en general. Seguramente, Víctor, vos conocés un poco de estas cuestiones, de que deconstruyen un poco Sí. cómo se fueron construyendo ciertos mitos. conceptos. Como por ejemplo el orientalismo, ¿verdad? Esta cuestión de que los orientales son exóticos y demás. Y hay unos autores que estuvieron cuestionando también esta cuestión de la tierra sin mal. El mito del mito de la tierra sin mal, que es una construcción que algunos dicen que comenzó con este Kuni Alemán. Mandayú, ¿verdad? Que vino a principios del siglo Sí, sí. XIX, Sí, sí. final del principio. Sí, de su famoso, aquel leyenda de la creación y destrucción del mundo entre los Apapocubá guaraní, Claro. de 1915, 16, por ahí. Ah, ok. Porque Y- antes de eso no existe ni un registro de esa idea. te voy a No, decir. no. Y él encontró eso en São Paulo, que eran unos indígenas que parece que vinieron de Paraguay. Y era algo que le contaron ellos y que ellos creían. Pero después
puede ser que algunos creían, otros no creían en cosas parecidas, pero eso después se tomó como algo que tenían todos los guaraníes. Después eso tomó Alfred Metró y como si fuese que interpretó todas las migraciones históricas de los guaraníes o tupí guaraníes a partir de esa supuesta creencia en eso. Y es interesante porque eso, muchos indígenas, ellos mismos se apropiaron de ese discurso. Claro. Porque también les sirve como, en cierta forma, como un discurso que puede reivindicar derechos específicos. Claro. A partir de una espiritualidad, de un mundo mejor. Y como nosotros siempre buscamos eso, entonces buscamos otra vez que podamos volver a esta tierra sin